Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei G9 Prime 2019 versus al Huawei Mate 20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal posee doble textura en su parte trasera, que se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. En cuanto al diseño, el Huawei Mate 20 Lite es bastante clásico a estas alturas del mercado, fabricado en cristal el cual se encuentra prácticamente en todo el dispositivo, además de contar con esquinas redondeadas. Este smartphone es realmente bien diseñado, similar a otros de su familia, pero en general muy bien estéticamente. La sensación en mano es muy buena, ya que pareciera un terminal premium y más costoso de lo que en realidad es, debido en parte a sus materiales de fabricación y estilo. Posee también unos marcos realmente reducidos, algo que llama mucho la atención en este terminal. El lector de huellas se encuentra en su parte posterior, justo debajo de sus dos cámaras, y más abajo tendremos el logo de la compañía. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 x 75.3 x 7.6 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El G9 Prime 2019 viene en colores muy interesantes, verde esmeralda, azul zafiro y negro medianoche, con un patrón de doble textura que muy seguramente amarás y odiarás al mismo tiempo. Para el Mate 20 Lite tendremos la disponibilidad en tres tonalidades diferentes, como lo son negro, azul y dorado. Como puedes darte cuenta, nuestra unidad es la negra, que a mi parecer le da un estilo más único y clásico. En el Huawei G9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta fácilmente la huella y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el Mate 20 Lite tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, su altavoz se encuentra en la parte inferior. El frontal está desprovista de los botones físicos, todo se controla desde los botones virtuales de Android y eso posibilita que su pantalla se estire bastante en relación al frontal. En este terminal tendremos la bandeja para SIM y microSD en su lateral izquierdo. Algo novedoso que tendremos y que aclamaba por lo menos yo era que Huawei incluyera el puerto USB tipo C, cosa que fue así y que realmente se le ve bastante bien, y también logra mantener a su vez el conector jack 3.5 mm. Un apartado que realmente me decepcionó en este terminal es su lector de huellas, que se encuentra, como lo dije anteriormente, debajo de las cámaras traseras. Dicho lector, pese a funcionar rápido y adecuadamente como nos tiene acostumbrados Huawei, tiene un gran problema, y es que por su ubicación tiende a ensuciar sus cámaras al estar tan cerca de ellas, y nosotros queriendo desbloquear el teléfono, un problema que realmente es frecuente.
Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para este apartado tendremos que el Mate 20 Lite tiene una única versión de 4 GB, aunque tendremos que esperar si en otros países es lanzada una versión distinta, pero en mi país Colombia actualmente solo existe esta. En el Y9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Mate 20 Lite tendremos una única versión de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. El Huawei Y9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañados de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso en el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de estas aplicaciones pesadas, mientras intentábamos abrir algunos juegos como Puff Móvil o el Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo en el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su gran diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Llegamos al cerebro del Mate 20 Lite, al tándem formado por el procesador y las memorias, donde Huawei lleva años potenciando su marca. Repite el fabricante chino con un procesador Kirin fabricado en casa, en esta ocasión el Kirin 710 que evoluciona con respecto al Kirin 659 de la generación pasada. Los 8 núcleos llegan aquí a 2.2 GHz y la GPU es una Mali G51 MP4, duplicando los núcleos de renderizado. Esta potencia también se refleja cuando lo probamos en juegos algo más exigentes de la cuenta, juegos que también mantienen la fluidez y donde el peso de la GPU ha notado más que en generaciones pasadas. Uno de los talones de Aquiles de los Kirin tenía que ver con la elección de sus gráficas, y aquí la Mali G51 MP4 se ha portado mejor de lo esperado, ofreciendo una buena experiencia y permitiéndonos jugar a títulos agresivos a plena resolución, sin notar los efectos de encontrarnos ante un chip de gama media. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el Y9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos en pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además, es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un mejor desempeño, pero como resultado se quedarán sin batería en poco tiempo. Este Y9 Prime tarda aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. La batería del Mate 20 Lite tiene una capacidad de 3750 mAh y que cuenta con carga rápida con su cargador que viene incluido en la caja del teléfono. Su rendimiento nos ha sorprendido para bien, el Mate 20 Lite todo aumenta y el tiempo de carga se reduce. Los 3750 mAh de batería nos han ofrecido un día y medio de uso sin demasiados problemas, en ocasiones un par de días si no hemos abusado demasiado del teléfono, e incluso hasta 8 horas de pantalla hemos podido arrancarle en un par de ocasiones, operando bajo Wi-Fi, lo que convierte a este Mate 20 Lite en un teléfono a tener en cuenta para quienes buscan una potente autonomía. Sacar el teléfono a la calle reduce el tiempo de uso, pero en las jornadas fotográficas que hemos realizado con él no hemos conseguido bajar de 6 horas de pantalla estando bajo datos, y en todas las ocasiones hemos regresado a casa sin haber agotado la pila interna por completo.
El teléfono inteligente Y9 Prime 2019 funciona con EMUI 9.0, basado en Android Pie, que ofrece una interfaz fácil de usar sin problemas. Dado que Estados Unidos ha aliviado las restricciones sobre Huawei, la compañía finalmente se ha reunido con Google, por lo que ahora podremos estar seguros de recibir futuras actualizaciones del sistema operativo para este dispositivo y los que siga lanzando Huawei. Para el Huawei Mate 20 Lite tendremos la versión Android 9.0 Pie, con una capa de personalización EMUI que cubre esta versión de Android. Es una capa muy fluida, bien estéticamente, pero a modo personal prefiero versiones más puras. El Huawei Y9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5:9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que lo hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con unos colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración del brillo máximo, aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Para este apartado el Mate 20 Lite tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con una relación de pantalla de 19.5:9, además posee un sensor de luz ambiental, pero no poseemos curvatura en su parte frontal como ya lo has podido evidenciar. Según Huawei, el 81.7% de la parte frontal está ocupada por pantalla, lo cual es un panel LCD IPS que cuenta con una resolución de 1080 x 2340 píxeles por pulgada, con una densidad de 409. La pantalla de este Mate 20 Lite se ve bastante bien, no se aprecia pixelado en ningún momento y la representación de colores también es bastante buena y sobre todo agradable. Es ligeramente saturada, la sensación es de calidez y contribuye a la mezcla el buen nivel de brillo del teléfono, tanto en interiores como en exteriores. Un sencillo ajuste nos permite convertir la barra superior en una franja negra permanente, que aún así sigue albergando los iconos de actividad del teléfono. También contamos con un modo de lectura para, en teoría, dejar descansar los ojos cuando caiga la noche, un modo para pasar los colores a otros tonos especiales. El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8 y una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomamos una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultra angular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida, con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, este dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo que en cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. El Y9 Prime tiene reconocimiento facial, nada del otro mundo, funciona adecuadamente y reconoce el rostro de una manera veloz. Para el Mate 20 Lite tendremos dos cámaras traseras dual con 20 megapíxeles y 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8. Aquí no hay zoom óptico, solo fotografías con desenfoque en las que tenemos ayuda del software del propio teléfono. Las fotografías con el Mate 20 Lite son bastante nítidas y 20 megapíxeles dan para hacer recortes si deseamos acercar alguna zona. Con luz, los bordes se muestran correctamente, los colores son vivos y se manejan bastante bien en cuanto al rango dinámico, lo que significa que las fotografías complicadas, con sombra y luces pronunciadas,
fotográficas se resuelven bien, aunque tiene una ligera tendencia a sobreexponer cuando fijamos el enfoque en el punto más oscuro. Con estas fotografías tenemos además la opción de activar el modo de inteligencia artificial, un botón en la interfaz que identifica las superficies, ajustando la fotografía para realzarlas. El efecto más llamativo es el que genera sobre el cielo, saturando los azules cuando lo detecta y ofreciendo fotografías muy vistosas. La cámara de selfies es dual, con 24 megapíxeles y la secundaria de 20 megapíxeles. No hay zoom óptico, solo un sensor pasivo que echa una mano al principal. En general, los selfies son bastante bien definidos y son nítidos, manejándose bien también cuando los hacemos a contraluz y en otras situaciones complejas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.934 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Para el Huawei Mate 20 Lite es de 700.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.990 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 181 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime 2019 le gana al Huawei Mate 20 Lite en almacenamiento, batería y cámara. Por su parte, el Huawei Mate 20 Lite le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime 2019 en los siguientes aspectos: pantalla y precio. En los aspectos que empatan son diseño, personalización, botonera, RAM, procesador y software. En este video quise enfrentar uno de los nuevos terminales de Huawei, como lo es el Y9 Prime, frente a uno no tan nuevo, pero que sí ha dado de qué hablar durante mucho tiempo, el cual es el Mate 20 Lite, siendo este enfrentamiento demasiado reñido, incluso empatan en 6 aspectos, lo cual nos dice que no hay tantas mejoras en el nuevo terminal si lo comparamos con esta versión un poco más antigua. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.